Buenos días, apreciados estudiantes. En este video tutorial vamos a ver lo que son los dos teoremas de Pappus y Guldinus. Entonces miremos históricamente cómo surgieron estos teoremas. Estos teoremas fueron formulados primero por el geómetra griego Pappus durante el siglo III después de Cristo y fueron replanteados posteriormente por el matemático suizo Guldinus o Guldin en 1577, entre 1577 y 1643 vivió este científico. Estos teoremas se refieren a superficies y cuerpos de revolución. Entonces, una superficie de revolución se genera mediante la rotación de una curva plana con respecto a un eje fijo. Por ejemplo, entonces miremos esta curva. Esta curva es media circunferencia. Si la hacemos rotar aquí, como dice la flecha, alrededor de este eje, pues el resultado de esta rotación va a ser esta esfera. Entonces, siempre que rote media circunferencia alrededor de su diámetro, como resultado yo voy a obtener la esfera. Hay dos formas de ver la esfera. Se puede ver el cascarón de la esfera o todo el sólido. Igual acá, si yo tengo una línea recta, diagonal, y la roto alrededor de un eje horizontal, así como muestra la figura, la línea AB, rota alrededor del eje AC, el eje horizontal, en esta manera, pues lo que voy a generar, o lo que se genera cuando se rota esta línea, es este cono. Bueno, que está al revés. Bueno, aquí ya está puesto al derecho como resultaría de esta rotación, ¿no? Entonces al girar acá, pues se me genera esta parte y esto acaba en punta, tal como está acá, que lo llamamos el cono circular recto. Ahora, si cojo una circunferencia o un círculo, si cojo la circunferencia, que es la línea azul, y la hago rotar alrededor del eje AC, como está mostrado aquí la flecha, hacemos la rotación así, pues lo que se genera es esta curva. Esta curva, sola en la superficie, que es como una especie de dona, se llama un toroide. Sola el cascarón, pero si trabajo con el círculo, o sea, con la parte interior, o sea que todo esto ya es compacto, entonces genero un volumen. Y estos se llaman cuerpos por revolución, porque se hacen rotar las curvas alrededor de un eje en revolución. Bueno, respecto a eso, Pappus trabajó en dos teoremas, Pappus y Guldinis trabajaron en dos teoremas, uno con respecto a la superficie del objeto, entonces la superficie de la esfera, la superficie del cono o la superficie del toroide o cualquier elemento, los cuales es útil conocer esta superficie. Por ejemplo, si yo voy a construir estos elementos, pues yo necesito saber cuánta lámina se me va para la construcción de esto. Fíjense que estos son sólidos en revolución. Esto finalmente es un cilindro y este es el cono que estábamos viendo ahí. Entonces, para saber cuánta lámina se utiliza, pues para eso trabajaría con el primer teorema, con este teorema. Y entonces el teorema 1 establece que el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Esto es, el área superficial, supongamos la del cono, la cantidad de lámina que yo utilizaría para construir este cono. ¿Cómo se obtiene el valor de esa área? Entonces lo voy a obtener multiplicando la longitud de la curva generatriz. Esta es la curva generatriz. La longitud de esta línea, o sea, la longitud de la línea AB, la multiplico por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Entonces, por ejemplo, esta línea, la línea AB, tiene su centroide pues en la mitad de la línea. Aquí en la mitad de la línea está el centroide de esa línea. Entonces lo que voy a multiplicar es el valor de la longitud AB, esta longitud, la vamos a multiplicar por esta distancia. Que esta distancia es la distancia recorrida por el centroide de la línea, en este caso, de dicha curva, al generar la superficie. Entonces, como yo genero el cono, la distancia que voy a recorrer es esta distancia, o sea, la longitud de la circunferencia. Entonces voy a decir que acá tendré un y. Y entonces la longitud de esta circunferencia, el valor de la longitud de la circunferencia será 2pi por y. Luego, en este caso, ¿qué voy a decir? Que el área
el área de esta superficie es igual a 2pi por SY por la longitud de esa línea. Y esto me permite calcular el área superficial de este cono, o sea, la cantidad de material que yo necesitaría tener para hacer, por ejemplo, esta parte de esta estructura, la parte cónica de la estructura. Ahora, si miramos la esfera, pues la esfera sencillamente apareció de hacer girar esta media circunferencia alrededor de su diámetro. Miren, este es el diámetro, esta es la media circunferencia. Al hacer esa rotación, como está marcada aquí en la figura, si rotamos en esta manera, entonces nos aparece lo que es la esfera. Y nuestra esfera, entonces miremosla así, es un sólido de revolución. De la esfera se conocen dos fórmulas. Una es para el área superficial, o sea, el cascarón esférico. Esta área de su superficie. El área superficial de esta esfera, de este cascarón esférico. Entonces nosotros sabemos que esta área superficial es igual a 4pi r al cuadrado. ¿De dónde salió esta fórmula, esta ecuación? Pues sencillamente se tomó esta longitud de la curva generatriz, que es media circunferencia. Ya sabemos que la longitud de toda la circunferencia es 2pi por radio, pero como es solamente media, pues la longitud de media circunferencia, o esa longitud aquí marcada de esta media circunferencia, será pi por radio. Multiplicada, entonces esta área es esta longitud multiplicada por el centroide. Bueno, no exactamente por el centroide, sino la longitud recorrida por el centroide al hacer un giro completo para obtener la figura. Entonces, el centroide de esta curva, que es media circunferencia, el centroide es este punto, centroide de media circunferencia, y se está a una distancia con respecto a su diámetro, ese centroide está a una distancia de 2r sobre pi. Luego, si multiplico la longitud de este arco, entonces miremos, entonces vamos a calcular el área, o miremos de dónde salió esta fórmula, ¿no? Entonces, esa área es igual a pi por radio, que es la longitud de media circunferencia, multiplicada por la longitud de esta curva, Como esa curva es una circunferencia, la longitud de una circunferencia se obtiene como 2pi por radio. Pero fijémonos que el radio de esta circunferencia, la circunferencia que se genera al hacer rotar el centroide, este radio tiene este valor, 2 radios sobre pi. Entonces, este radio viene a ser 2 radio sobre pi. Y si yo multiplico acá y hago simplificaciones, pues este pi con este pi se cancela. Y aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4, ese 4 es 2 por 2, 4, r por r cuadrado y por pi. Entonces 4pi r cuadrado. Y de ahí fue que salió esta fórmula que es el área superficial de la esfera, de aplicar la parte 1 del teorema para calcular el área de una superficie en revolución. Entonces recordemos, el área de una superficie de revolución se obtiene multiplicando la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de esa curva al hacer una revolución, que es esta parte. Bueno, de igual manera, esto se aplica para volúmenes. Entonces, si quiero hallar el volumen interior de esta esfera, pues aplico ya la parte 2 del teorema. Entonces dice, el volumen de un cuerpo de revolución es igual al área generatriz. Entonces miremos, ya no vamos a trabajar con la longitud de curva, sino con el área generatriz, donde el área generatriz es todo esto, medio círculo. Entonces, el volumen de la esfera va a ser igual, el volumen de la esfera, que es un cuerpo sólido en revolución, al área generatriz, que es este valor, multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de esta área. Entonces, el centroide, por ejemplo, del área de una circunferencia, del área de medio círculo, su centroide está acá, centroide de medio círculo, a una distancia
acá con respecto a su diámetro, esta distancia al centroide. Entonces este valor de distancia está a 4r sobre 3pi, el centroide de medio círculo, que es diferente al centroide de media circunferencia. Luego, este centroide, para generar la esfera, tiene que hacer este recorrido. Luego, la longitud de este recorrido la voy a calcular como el radio. El radio pues viene a ser esta distancia. O sea que este radio es 4r sobre 3pi. Ese es el área de esta el radio de esta circunferencia morada. Este radio 4r sobre 3pi. Y recordemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por radio. Entonces me toca multiplicar esto por 2pi. Entonces tenemos acá 2pi por el radio. Eso me da esta distancia, que es la distancia recorrida del centroide de medio círculo. Luego, si quiero hallar el volumen de esta esfera, el volumen de esa esfera va a ser igual al área de esta superficie, la superficie generatriz de medio círculo. Entonces el área de un círculo completo es pi radio al cuadrado, pero como es medio, entonces sobre 2, multiplicada por esta longitud. La longitud que recorrió el centroide al girar y generar la esfera, que es la que acabamos de calcular acá. Pero pues acá de una vez vamos a simplificar este pi con este pi, y 4 por 2, 8, entonces 8r sobre 3. Entonces aquí vamos a multiplicar por 8r sobre 3. ¿Y esto qué nos queda? Pues aquí simplificamos mitad, mitad, y me va a quedar que el volumen de una esfera es igual a, bueno, entonces aquí mitad 1, mitad 4. Entonces a 4 pi, este r cuadrado por este r, pues me va a dar un r a la 3. 4pi r al cubo sobre 3. O como la conocemos, 4 tercios de pi r al cubo. Y de ahí es donde sale, por ejemplo, la fórmula del volumen de la esfera, al aplicar el teorema de Pappus, el teorema 2 de Pappus, para hallar el volumen de un sólido en revolución, en este caso el sólido, el de esfera. Entonces, todas las fórmulas que uno conoce de estos cuerpos en revolución, pues han salido de aplicar los dos teoremas. Si voy a hallar la superficie, el teorema 2, si voy a hallar el volumen del cuerpo, si voy a hallar la superficie, el teorema 1, si voy a hallar el volumen del cuerpo, el teorema 2. El volumen se necesita, por ejemplo, acá, si estos son tanques de concreto para almacenar concreto o para almacenar algún material, el volumen del material, pues obviamente almacenado, lo voy a calcular juntando las ecuaciones, ¿no? Juntando, por ejemplo, aquí la del cilindro con la de este medio cono acá. Entonces, calculándolas. Sin embargo, aquí en la estática, la aplicación de este teorema no va a ser para hallar el área ni el volumen de los cuerpos. Por el contrario, va a ser para hallar el centroide de esos cuerpos. Entonces, ¿cómo se va a aplicar ese teorema para hallar el centroide de los cuerpos? Entonces, en caso de que contemos con el área de un cuerpo de revolución, que conozcamos su área superficial, entonces vamos a decir que esa área se obtuvo multiplicando. Entonces, según dice el teorema, la longitud de la curva por la longitud recorrida por el centroide, que es 2pi por el y barra. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, normalmente nos piden calcular este y barra. Si no conocemos nosotros el área, pues entonces lo que hacemos es despejar el y barra. Y vamos a decir que ese y barra va a ser igual al área sobre 2pi por la longitud de la curva. Entonces L tiene que ser la longitud de la curva. Y así obtenemos el centroide del cuerpo. Y si conocemos el volumen del cuerpo, entonces nos vamos al teorema número 2. Conocido el volumen del cuerpo, entonces decimos nosotros que ese volumen se obtuvo multiplicando el área de la curva generatriz, ¿cierto?, por la longitud recorrida por el centroide, que es 2pi por y barra. Y de acá se supone que nosotros conocemos este volumen y que necesitamos despejar este y barra.
Entonces, sencillamente, SY barra va a ser igual al volumen dividida el área por 2pi. Y ahí vamos a obtener el centroide. Entonces, es otra manera de hallar los centroides de elementos conocidas, o bien el área superficial del elemento, o bien el volumen de todo el elemento. Las dos maneras. Así es como vamos a trabajar aquí los ejercicios, o es la aplicación que le vamos a dar a los ejercicios. En cálculo, se interesa más en el cálculo hallar las superficies de estos elementos, el área superficial o el volumen de los elementos, entonces se aplica directamente tal como muestra aquí el teorema. Los invito a que vean los nuevos videotutoriales de este tema, aplicando estos conceptos, y no se les olvide suscribirse al canal, compartir los videos, recomendar a los compañeros el canal para que tengamos un buen aprovechamiento de todo este material.